Buen día Pablo, buen día Jennifer, bueno y buen día a los televidentes. Hoy no puedo estar en el canal ahí con ustedes, pero bueno, quiero redondear el tema de despidos, que ya tuvimos 2 programas hablando del tema y nos quedaban los despidos especiales. En el primer programa habíamos hablado de la diferencia del despido del trabajador jornalero y del trabajador mensual, que se calcula diferente. Y después estuvimos hablando de algunos despidos especiales. Llegamos a hablar de despido indirecto, hablamos de despido abusivo. Creo que habíamos terminado el programa pasado hablando del trabajador que es despedido estando enfermo. Bueno, ese trabajador que está enfermo pero está amparado al Banco de Previsión Social tiene un periodo de estabilidad desde que se reintegra a la empresa de 30 días. ¿Qué significa ese periodo de estabilidad? Que si lo llegan a despedir durante esos 30 días, el despido va a ser especial, va a tener derecho a una indemnización doble, ¿sí? El trabajador, cuando es dado de alta, tiene un plazo de 24 horas para reintegrarse a la empresa. Después tenemos el trabajador que tuvo una enfermedad profesional o un accidente de trabajo y está amparado al Banco de Seguros del Estado. Ese trabajador tiene una estabilidad de 180 días y si lo despiden durante los 180 días, va a tener una indemnización triple, un despido triple. También está previsto que se reclamen los jornales caídos, que se llaman, es decir, bueno, por ejemplo, tengo 180 días de estabilidad, me despiden al día 150, me quedan 30 días más, entonces reclamo esos 30 días. Esos son los jornales caídos. Eso está, el despido triple está en la ley 16.074, en el artículo 69. Y el trabajador que es despedido estando enfermo, pero amparado al Banco de Previsión Social, es el decreto de ley 14.407, ¿sí? Yo siempre les digo cuáles son las normas para que sepan de dónde sale esto, cuál es el fundamento legal, más allá de que a veces puede resultar un poco aburrido mencionar artículos y leyes, pero me parece importante que siempre tengan el fundamento legal, no lo digo porque está publicado en algún lado, no, la base legal es esa. Después creo que llegamos a mencionar también la trabajadora grávida o la trabajadora embarazada. En el caso de la trabajadora grávida o embarazada, en realidad se entiende que allí hay una responsabilidad subjetiva. Tiene que tener conocimiento el empleador del embarazo, ¿bien? Y por eso es bueno comunicarle al empleador por algún medio fehaciente esa situación, ¿tá? El hecho del embarazo. En ese caso, bueno, la trabajadora grávida, desde que se comunica su estado de embarazo o de gravidez hasta los 180 días posteriores al reintegro, o sea, estamos hablando desde la etapa del embarazo hasta el posparto, tiene un periodo de estabilidad. Después que se reintegra del posparto, tiene 180 días y allí el despido es el despido común más más 6 mensualidades, ¿tá? Más una indemnización especial de 6 mensualidades, ¿sí? Después, no sé si vamos a hablar de la trabajadora doméstica, creo que sí. En realidad no es que tenga una indemnización especial, pero sí tiene una característica distinta, que es que no hace falta que llegue a los 100 días o a los 100 jornales trabajados, sino que a partir de los 90 ya genera derecho a despido, ¿sí? Después tenemos el trabajador que es despedido por notoria mala conducta. Si bien no hay una definición de notoria mala conducta, sí estamos en el ámbito de lo que es la potestad disciplinaria del empleador. ¿Qué quiere decir esto? No está regulado si tengo que tener una falta, 2 faltas, 3 observaciones, una suspensión, 5 suspensiones. En realidad se entiende que es algo progresivo, pero también depende del hecho, porque de repente es un trabajador que tiene una conducta intachable, pero un día se agarró a golpes de puño con un compañero o, no sé, hurtó algo de la empresa y bueno, y es despedido por notoria mala conducta. O sea, puede pasar, depende del caso, ¿sí? El trabajador que es despedido por notoria mala conducta no va a tener derecho a despido, pero tampoco va a tener derecho a cobrar aguinaldo y no va a tener seguro por desempleo, no va a cobrar el seguro por desempleo. Va a cobrar solamente los rubros de egreso, lo que le haya correspondido, lo que haya generado, perdón, de licencia y salario vacacional y bueno, por supuesto, los jornales, ¿sí? Después tenemos lo que es el trabajador que está sindicalizado. En ese caso, ¿qué pasa? El trabajador sindicalizado, cuando es despedido, ya sea porque está en un sindicato, o sea porque no se quiso adherir
o afiliar a un sindicato y es despedido. Bueno, en ese caso lo que prevé la ley, que es la 17.940, es que se anule ese despido, ¿tá? Se hace un proceso judicial para que se reintegre el trabajador a sus tareas y además va a cobrar los jornales que dejó de percibir mientras estuvo mientras estuvo fuera de la empresa y estuvo transcurriendo el proceso judicial para poder ser reintegrado, ¿sí? Después tenemos otro despido, que es el despido por acoso sexual. Allí tenemos la ley 18.561. Allí la trabajadora o el trabajador puede optar por una indemnización por daño moral, que es equivalente a 6 mensualidades, o considerarse indirectamente despedido y reclamar 6 mensualidades más la IPD por despido común. O sea, o reclama una indemnización por daño moral o reclama despido común más las 6 mensualidades, ¿sí? Después, otra cosa que capaz que no lo sabe tanto los trabajadores, las trabajadoras en general, y es importante, tiene que ver con la ley de violencia de género. La ley de violencia de género es la 19.580, que en alguna oportunidad quizá sería bueno hablar del proceso de violencia doméstica. No hay solamente la ley de violencia basada en género, que es la 19.580, sino que está también la 17.514 y quizá en otro programa está bueno para poder charlarlo. Pero bueno, con respecto a lo que son despidos, bueno, la víctima de violencia de género, cuando se hayan dispuesto medidas cautelares, tiene un periodo de estabilidad de 6 meses, ¿sí? A partir de la imposición de medidas cautelares. Por lo tanto, el trabajador o la trabajadora, porque en realidad la ley 19.580 es hacia las mujeres, ¿no? Porque es ley de violencia doméstica basada en género. Entonces, cuando se hayan aplicado medidas cautelares, la trabajadora tiene que comunicarlo a la empresa para que el empleador sepa que hay una estabilidad de 6 meses, ¿sí? Si le despiden durante ese periodo de estabilidad, bueno, le van a corresponder 6 mensualidades por concepto de IPD, de indemnización por despido, ¿sí? ¿Qué pasa también con el trabajador que es despedido y padece o tiene una discapacidad? Allí está la ley 19.691. Las empresas que tengan 25 empleados o más tienen la obligación de contratar personal con discapacidad. En realidad, estos trabajadores no es que tengan un periodo determinado de estabilidad, sino que directamente no se los puede despedir. Si se los despide, igualmente, el empleador va a tener que contratar a otra persona igualmente con discapacidad en cumplimiento de esta normativa y va a tener que abonar el despido común más 6 mensualidades. ¿Tá? Es bastante severa en eso la ley, porque va a tener que pagar, como dijimos, despido común, 6 mensualidades y volver a contratar a una persona con discapacidad, porque así lo exige la normativa, ¿sí? No sé si llegué a mencionar los trabajadores que son despedidos por hacer denuncia ante el Banco de Previsión Social. Allí estamos también ante una hipótesis especial, porque allí el despido es el triple, es un despido triple. Ahí nos vamos a remitir a la ley 16.713, que dice, bueno, el despido de un trabajador como consecuencia de haber realizado la denuncia en el BPS por irregularidades en la información de la historia laboral, por ejemplo, porque declare menos horas de las que trabaja, porque declare un sueldo inferior al que realmente percibe, o porque directamente no esté en caja y le vaya el trabajador a hacer la denuncia al empleador, bueno, dice, dará lugar a una indemnización especial igual al triple del monto correspondiente a la indemnización tarifada por despido común, ¿sí? Y bueno, también dice que los magistrados que impongan esta indemnización especial comunicarán al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la sentencia correspondiente a efectos de que la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social proceda a aplicar sanciones pecuniarias, o sea, multas, que no serán menores a 50 unidades reajustables ni mayores a 500 unidades reajustables, ¿tá? Y bueno, después nos quedó por mencionar el despido ficto. Había un oyente, un televidente, si mal no recuerdo, creo que se llama Ignacio, que había hecho la consulta sobre qué pasa cuando no me reintegran después del seguro de desempleo. Allí yo no recuerdo si le respondí bien o si le había respondido
pensando en un despido por denuncia en el BPS. Creo que yo le respondí que era triple por creo que se me traspapelaron allí un poco las respuestas, pero por las dudas lo reiteramos. El despido ficto, ¿tá? El despido ficto es aquel cuando luego de los 6 meses del seguro de desempleo o de seguro de desempleo total, o si lleva más de 3 meses con reducción de trabajo, puede considerarse indirectamente despedido. O sea, si no lo reintegran después de los 6 meses ni de los 3 meses con reducción de trabajo, puede considerarse indirectamente despedido y le va a corresponder el despido, el que le corresponda según su situación, ¿no? O sea, será un despido común o será especial si se encuentra también enfermo o si se encuentra accidentado o si se encuentra embarazada, en fin. Pero eso se llama despido ficto y es cuando no se reintegra después del seguro de desempleo. Y eso surge de la ley 15.180 con la nueva redacción que le dio la ley 18.399. ¿Ah? Y hay una particularidad que también habían consultado en uno de los programas pasados, creo que en el pasado no, sino en el anterior, que tiene que ver con las cooperativas. Yo sé que les pregunté si se trataba de una cooperativa de vivienda o una cooperativa de transporte, porque fue los ejemplos que se me ocurrieron. En realidad no se volvió a contactar el televidente, pero bueno, la particularidad del socio cooperativista es que se le aplican todas las normas del derecho laboral, pero la ley 18.407, que es la ley de cooperativas, excluye el despido, ¿tá? El resto de la legislación laboral sí lo comprende. Bien. Y bueno, en cuanto al despido ficto, vamos a hacer una pequeña aclaración. Es diferente el mensual que el jornalero en el caso del despido ficto, o sea, cuando son enviados al seguro de desempleo. ¿Por qué? Porque al mensual se le va a tomar el tiempo que estuvo en el seguro de desempleo, se le va a tomar considerado como trabajo, ¿sí? Y al jornalero solamente los efectivamente trabajados le van a contar. ¿Por qué está la diferencia acá? Porque, bueno, a un mensual dijimos que le corresponde un mes, el equivalente a un mes de sueldo por año o fracción que haya trabajado. Si trabajó un año, por ejemplo, y estuvo, no sé, 2 meses en seguro de desempleo, le van a corresponder 2 mensualidades, ¿tá? Por concepto de despido. Pero a un trabajador jornalero solamente se le van a computar los efectivamente trabajados. Entonces, habíamos dicho que si no llega a los jornales, al mínimo de 100 jornales trabajados, no nace el derecho a despido. Entonces, ahí es importante, ¿tá? También, al momento de hacer los cálculos, tenemos que tener en cuenta que hay ciertas incidencias en el despido. O sea, el despido no es solamente el sueldo base, lo multiplico por la cantidad de mensualidades que me corresponden. Por ejemplo, bueno, si me corresponde el máximo, lo multiplico por 6. O en el caso del trabajador jornalero, multiplico mi jornal base por la cantidad de días que me correspondan o jornales que me correspondan. No, en realidad tenemos un sueldo base, que puede ser un jornal base o un sueldo base, y después tenemos lo que se llaman incidencias. ¿Qué son las incidencias? Es aquello que genero por mes de licencia, de despido, de licencia, de aguinaldo, de salario vacacional, si hay viáticos, si hay ticket de alimentación, si hay incentivos, primas, quebrantos, comisiones, bueno, todo eso que voy generando, ¿tá? Sea en el mes o sea en el día a día, depende del tipo de trabajador, eso incide porque eso suma, digamos, a los efectos de determinar cuál es el salario base o el jornal base. Y ahí lo vamos a multiplicar por la cantidad de meses o días que me correspondan por IPD, ¿sí? Y después, bueno, mencionar por último la ley de indemnizaciones por despido, que es la 10.570, perdón, que no sé si lo habían mencionado al principio. Y bueno, creo que por ahí más o menos estaría todo. Traté de redondear el tema porque no quiero que se extienda mucho en el tiempo. El viernes próximo ya voy a estar de vuelta por ahí, por el canal, y vamos a poder continuar con otro tema, ¿sí? Bueno, yo les agradezco mucho, estoy a las órdenes como siempre. Me pueden contactar al 095-840-383 o al teléfono fijo del estudio 2369-1810. Muchas gracias, que pasen bien.